Hola, buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. Hola. Les pido a todos principalmente mantener sus audios apagados durante el conversatorio. Pueden ir dejando todas sus preguntas a través del chat de Zoom. Primero me presento, mi nombre es Karen Riquelme Gómez, soy licenciada en Derecho y actual coordinadora del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho UC. Este proyecto está inserto dentro del programa de reformas a la justicia de la facultad y está dirigido también por el profesor Rodrigo Azócar, quien también está en esta tarde con nosotros. Hoy quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de conversación sobre la litigación oral. En esta ocasión se va a abordar la temática de desafíos y técnicas de interrogación a peritos, y realmente estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido esta actividad. Eh, Tuvimos una convocatoria de más de 300 inscritos, así es que agradecemos su participación e interés en esta materia, lo que solamente fomenta el seguir creando estos espacios de conversación relativos a estas temáticas. En relación a estos espacios de conversación, también quisiera comentarles que el mismo proyecto de litigación está organizando una serie de cursos, dos cursos en particular, para estos próximos meses, principalmente el curso de técnicas de interrogación a testigos, examen directo, contraexamen, el curso también de alegatos ante tribunales orales y tribunales superiores de justicia en los meses de octubre y noviembre. Así es que todo aquel que esté interesado en conocer más de estas temáticas, en darle una mirada más práctica al asunto, los invito a dejar su correo en el chat o a escribirnos también directamente al correo proyectolitigacion@uc.cl. Les doy la más cordial bienvenida y sin más que agregar, los dejo con el profesor Rodrigo Azócar Simonet. Él es profesor del Departamento del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor y director de la Clínica Jurídica de Derecho UC y encargado también del proyecto de litigación de la facultad. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy, un tema bien interesante que hace rato queríamos trabajar y conversar. Tenemos un formato bien entretenido que ya les voy a comentar, pero un poco contexto, ¿no? Como ha sido la tendencia en estas últimas 2 décadas, los procesos judiciales están tendiendo a un claro predominio de la oralidad, nos falta la parte penal, o sea, perdón, la parte civil, comenzamos con la parte penal. Y esta situación ha generado una necesidad por fortalecer la litigación oral, las técnicas, las destrezas, y cómo se desarrollan correctamente estas técnicas, estas destrezas, estas habilidades en relación a la interrogación de testigos calificados como el caso de los peritos. Y ahí la interrogación oral a peritos ofrecido en un proceso judicial concreto es de absolutamente relevancia con la finalidad de fortalecer mediante su declaración nuestra teoría del caso, la postura que estamos planteando, o en caso contrario, finalmente también puede ser restarle mérito probatorio mediante un contrainterrogatorio eficiente. Es por eso que de esta forma podemos fortalecer eficazmente nuestra teoría del caso siendo interiorizada correctamente por parte del sentenciador. Y en tal sentido de relevancia estudiar la forma en que se debe estructurar la interrogación pericial, siendo de tal importancia entender y conocer los puntos clave de la misma. Y es por esto que hemos decidido invitar a Estefanía Palacio, a María José Gacibe, para que nos podamos generar este conversatorio. Estefanía Palacio es perito social de la Corte de Apelaciones Santiago, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en trabajo social y familia de la misma casa de estudio, diplomado en pericia social en juicios orales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y encargada de la atención social de nuestra clínica jurídica. María José Gacibe, ella es abogada de nuestra facultad, magíster en Derecho, especializada en el área de Derecho Familia y encargada de la parte de familia de nuestro proyecto de litigación. Les voy a dar la palabra a ella. María José va a tener el espacio también de dirigir esta conversación, también dar la posibilidad a algunos intervinientes, también invitados que están colaborando y están participando de este espacio. Y como ustedes ya saben, este conversatorio se va a reestructurar con un diálogo. Una primera parte, el expositor va a generar una presentación de la temática y una segunda a espacio abierto al público, según la misma profesora María José, a quien ya le doy la palabra, nos va a presentar. Así que mi saludo, agradecerle por participar en esta actividad e impulsar, ¿no es cierto?, ir desarrollando cada vez más el tema de la habilidad, de las técnicas de litigación que son cada vez más importantes en nuestro país y sobre todo de cara al acceso a la justicia. Muchas gracias. María José, cuando quiera usted tiene la palabra.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Reiterar los agradecimientos de Rodrigo por su interés en participar. Bueno, en el marco en el fondo, este proyecto de litigación, estamos teniendo este conversatorio en el que vamos a dar inicio con una presentación de Estefanía Palacio, que es perito trabajadora social, que nos va a contar cuál es la problemática actual, vigente y los antecedentes más relevantes en el mundo pericial, que nos van a permitir en el fondo a nosotros como abogados, para lograr un adecuado trabajo interdisciplinario, prepararnos de mejor manera. Entonces ella nos va a hacer primero una breve exposición y luego en el fondo, desde el área de la litigación, me voy a hacer cargo de algunas preguntas o interrogantes o cuestionamientos que nosotros como litigantes podemos tener a la hora de interrogar a un perito. Así que los dejo con Estefanía para que nos haga esa presentación inicial. Muchas gracias, María José. Gusto en saludarles. Comentarles que me voy a tomar estos primeros 10 minutos de nuestro conversatorio para exponer, hay un audio, para exponer los principales hallazgos del estado del arte con respecto a las pericias. Y aquí me tomé la libertad de poder consultar dos textos relevantes que se los vamos a hacer llegar después a ustedes. Uno es un estudio de la Dirección de la Corte Suprema sobre informe con principales resultados de los estudios de diagnóstico en los sistemas de peritaje en Chile, es del año 2017, es un estudio entonces de peritaje en Chile de la Corte Suprema, y el otro es un estudio que realiza Mauricio Duce en el año 2018 con respecto a una aproximación empírica al uso de las prácticas de la prueba pericial en el proceso penal chileno a la luz del impacto de los errores del sistema. Entonces, a la luz de estos dos principales textos, vamos a hablar sobre la importancia de las pericias hoy, vamos a hablar sobre cuáles son los principales desafíos y las recomendaciones para luego dar espacio al conversatorio y generar estas preguntas y respuestas que vamos a ir realizando, y se les pide por favor que hagan las preguntas por el chat para generar también más reflexiones. Este es un espacio también crítico de nuestro actuar en el sistema, así que lo primero es comentarles sobre cuál es la importancia de la pericia hoy, por los estudios que se han realizado en Chile, y principalmente comentan primero con qué son los peritos, ¿cierto? Tendremos que saber primero qué son los peritos. Son personas que, producto de su conocimiento especial o experiencia, están en condiciones de aportar conclusiones o entregar también opiniones sobre temas que están fuera de la esfera de conocimiento de los jueces y que el sistema de justicia requiere para resolver los casos que conoce. Desde ahí entonces que actualmente existiría un consenso en términos de constatar que la prueba pericial es cada vez más importante en el funcionamiento del sistema de justicia, tanto a nivel mundial y en nuestra realidad nacional. Aquí es importante conocer también que la sociedad va cambiando, ¿cierto? Va evolucionando, y ahora en nuestra sociedad actual es muy importante lo que digan los científicos. Nos importa más lo que diga la ciencia, nos importa más lo que digan los datos. Y por eso es que las pericias también han cobrado importante relevancia en el sistema jurídico actual, porque ahora estamos en un mundo de ciencia y en un mundo de datos, y parece que le damos más relevancia a estas opiniones. Entonces, desde ahí que los peritos también han comenzado a hacer la prueba dominante en relación a que no solo se ha masificado el uso de la prueba pericial, sino que además esta prueba resulta ser decisiva en la resolución de un caso, y particularmente en los casos que son de mayor complejidad. También ha habido un cambio de paradigma que es importante señalar, de comprensión de esta prueba pericial, desde entender a los peritos como auxiliares de la administración de justicia, como expertos al servicio del juez, a también entenderlos como peritos de confianza, es decir, como fuentes de información que están al servicio de las teorías del caso de los intervinientes. Desde ahí, lo central de este cambio de paradigma es que se recurrirá al conocimiento experto cuando las partes evalúen que se requiere de este conocimiento experto, y no necesariamente cuando el juez decida ello. Y esto ha impactado en el listado de peritos de las Cortes de Apelaciones, que ahí no sea el único lugar donde se puede obtener este conocimiento experto que se necesita en un caso, y las partes también pueden ir a buscar fuera de estas listas cerradas el conocimiento experto. Desde ahí también que hay bastantes críticas a la lista de peritos de la Corte, porque
efectivamente nosotros no conocemos en el listado de peritos de qué universidad salió el perito, cuántas pericias ha hecho, no sabemos su especialidad, si ha hecho algún posgrado, no sabemos si está en la academia, no sabemos si ha recibido algún premio de su disciplina, solo sabemos que está en el listado de peritos, que cumple con 5 años de experiencia, que tiene un título y nada más. Entonces, desde ahí también que hay un espacio importante fuera de las listas de peritos que no necesariamente están recogiendo los peritos más idóneos. Por su parte también se evidencia que hay un problema de acceso a la justicia y esto es importante. El 80% de jueces que se entrevistaron en el estudio de la Corte Suprema y el 72% de los abogados considera que los costos de los peritajes dificultarían el acceso a los peritajes. Y desde ahí también que en sede civil el tribunal puede fijar los honorarios de un perito y esto hace que el precio no sea objetable, en cambio en el sistema de peritos de parte permitiría una elección en el mercado, suponiendo también que hay una mayor competencia. Y aquí se produce lo siguiente con respecto al acceso a la justicia por parte de los clientes, de las personas que tienen altos ingresos, no existiría mayor problema en cubrir los costos de una pericia privada, pero para las personas de escasos recursos tampoco tienen mayores problemas porque pueden optar a peritajes estatales, considerando las diferencias, por supuesto, de una pericia privada y otra de peritajes estatales, pero quienes se ven privados de rendir esta prueba son las personas de clase media, quienes no pueden solventar los costos de un peritaje privado, pero tampoco califican para optar peritaje de instituciones públicas. Entonces ahí también hay un problema en el acceso a la justicia, de nuevo, de las personas de la clase media, que no tienen plata para optar a peritajes privados ni tampoco califican para los públicos. Pasando a un segundo punto, vamos con los desafíos en el uso de la prueba pericial, y aquí en los desafíos los estudios también señalan varios temas con respecto a desafíos para abogados y para peritos. Primero señalan que hay estudios disponibles en el ámbito comparado sobre condena de inocentes, y esto lo enfatizan como importante en Innocent Project, que es Estados Unidos, el país que más se ha investigado de este tema desde la perspectiva empírica, que enfatizan en el uso inadecuado de la prueba pericial y que uno de los principales factores que explican los errores del sistema es, 1, utilizar pruebas periciales de muy baja confiabilidad, 2, realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no cuentan con apoyo empírico en su respectiva disciplina, estamos hablando de los peritos. Tercero, el mal comportamiento de los expertos en no dar a conocer alguna evidencia que sea favorable para alguna parte o derechamente fabricar evidencia forense en su contra. Y en este sentido, los sesgos de los expertos no solo se producen de manera consciente, también puede provocarse que en ocasiones, producto de exponer a los expertos a información irrelevante o perjudicial, que no sea requerida para elaborar su opinión, se provocan estos malos comportamientos de expertos. Y también se señala que lo cierto es que hay un mayor peso en la práctica de este tipo de prueba, de la prueba pericial, pero también que hay una menor capacidad de control de la calidad por parte de los abogados y actores del sistema legal, y con ello pueden existir riesgos de resolver erróneamente si se ha presentado prueba pericial poco confiable, si los peritos presentan testimonios inválidos o si se comportan faltos a la ética profesional. Para ir terminando entonces, las áreas de procedencia disciplinar también es un tema con respecto a estos desafíos. Para determinar la confiabilidad de los resultados obtenidos en un peritaje, es importante siempre considerar aspectos de formación, especialidad, experiencia de los peritos, pero también aspectos metodológicos que se utilicen, y aquí hay dos temas. Existe una tendencia a afirmar que los peritajes que corresponden a disciplinas de las ciencias naturales, o algunas veces llamadas ciencias duras, que se realizan en los laboratorios generalmente, este tipo de pericia, no habría mayor problema en determinar la confiabilidad de esas pericias. En cambio, peritajes que se aportan desde las ciencias sociales o humanidades podrían introducir elementos de subjetividad en la interpretación de los resultados, esto señalan los estudios, pero no obstante esto se debe a la diferencia de métodos de la ciencia. Hay un método científico en una
en un área, en una ciencia, y hay otro método que corresponde más a investigación cualitativa, al uso de triangulación de la información con diferentes fuentes, y hay algunas áreas y materias jurídicas en que se requieren más unos que otros, y lo importante es conocer cuáles son los métodos que rigen la actuación de cada ciencia. Desde ahí también que existe otro elemento importante que son los aspectos metodológicos de las pericias. Y aquí en el estudio de Duche señala que algunos jueces afirman lo siguiente: los peritajes tienen un problema, pues no reflejan la metodología usada, no se reproduce el razonamiento, pero los intervinientes tampoco lo exigen. Entonces, además del problema de falta de explicación de la metodología y justificación de conclusiones, es que normalmente no se incluiría el material que se utiliza. Aquí se habla de transcripción de entrevistas, resultados de test, etc. Y ahí también hay un cuestionamiento en otorgar esa información por parte de los peritos, por respecto a la confidencialidad también en algunos aspectos. En algunos casos existe una excesiva estandarización de los informes que obedece a formatos tipo de los peritos, y por tanto se dificulta el recoger algunas particularidades de los casos específicos a propósito de estos formatos tipo que a veces no son como una camisa de fuerza para generar el informe. Existe también en algunos informes problemas en la claridad de la redacción, exceso de lenguaje técnico que dificulta la comprensión por parte de los actores del sistema legal, y en algunos otros se presentan problemas de coherencia interna y contradicciones en los informes. En tanto, un peritaje, si llega a conclusiones que no tienen un soporte metodológico, ellas podrían llevar fácilmente a cometer errores en la decisión de los casos. Finalmente está la falta de preparación técnica de litigación, en técnicas de litigación por parte de abogados, y también en formación en otras disciplinas afines en su especialidad, en la especialidad de los abogados. Aquí los litigantes tienen baja capacidad para someter a control intenso la calidad del trabajo de los peritos y sus declaraciones por vía de ejecución de contraexámenes. Aquí un juez señala: muchos abogados intervinientes en un juicio se quedan con la palabra del perito y no son capaces de explicarle al tribunal cuál es la importancia de la información. Ahora yo creo, dice el juez, que en esto influye también cómo se ha interpretado la norma de rendición de la prueba pericial. Esto ya que en general los tribunales lo que hacen es cumplirla a rajatabla y dejar que el perito hable. Entonces el perito se aprende un discurso de memoria antes de entrar a la sala de la audiencia, da un largo discurso y luego así no te queda espacio para preguntas, lo que impide saber de acreditación, de metodología y de conclusiones si se apegan a método o no. Otro juez comenta: de partida cuando llega el perito, parte exponiendo el peritaje de la página 1 hasta el pie de firma final, o sea, se trata de un relato súper estructurado. Como aporte, la forma de incorporarlo da una soberana lata, dice el juez. Uno no logra seguir, se pierde en el bosque porque empieza a hablar de una cantidad de información y uno termina mareado, señala el juez. El control entonces de la calidad de la información que se realiza en los contraexámenes es bajo, señalan en este estudio, o incluso prácticamente nulo. Esto quiere decir que las partes regularmente no cuestionan la prueba pericial presentada, o si lo intentan hacer, normalmente no la contravierte mínimamente. Los controles de calidad de la información que el sistema ha diseñado no siempre se cumplen en la práctica, y ellos nos exponen a la posibilidad de que existan errores importantes y que sean cometidos al momento de evaluar esta prueba, ya sea por la falta de formación de destrezas específicas de los litigantes para lidiar con los expertos, la poca preparación con lo que llegan los abogados a litigar, los casos en las audiencias de juicio, a los casos de audiencia de juicio, pero también se debe a que hay una excesiva carga de trabajo que poseen. Como ustedes vieron, es bastante crítico para los dos lados, para el perito y para el abogado de nuestro actuar. Aquí estamos para también generar recomendaciones, mejoras, y también ser críticos de lo que hacemos y genere también un espacio de reflexión. Generan dos recomendaciones estos estudios. Está la problemática, se generan dos recomendaciones. La primera recomendación: capacitación a los actores del sistema legal. Se requiere de tener conocimiento sobre los principios básicos de cómo opera la ciencia y cómo operan las disciplinas forenses, y tener conocimiento general de las principales disciplinas que producen evidencia experta. Apuntar al perfeccionamiento continuo que permita acceder a un conocimiento específico que en la materia
trabajan los abogados, y que este conocimiento de alguna determinada disciplina siempre va incrementando y evolucionando. Entonces se pide apuntar al perfeccionamiento continuo del abogado en otra ciencia en la cual se genera la especialidad. Considerando que existe libertad de prueba también, la importancia de incorporar peritos que nos ilustren en determinados temas, y ahí la proactividad del litigante también para ilustrar al juez. Y una segunda recomendación es el fortalecimiento de especialidades forenses y del trabajo de las comunidades de profesionales expertos. Aquí se visualiza un rol central que deben tener los colegios de cada profesión, de cada disciplina, en tener, primero, generar promoción y desarrollo de investigación en la disciplina que nutra el trabajo de los expertos. Segundo, por medio del desarrollo de protocolos o guías de acción que establezcan mínimos aceptables en sus respectivas disciplinas y que permitan, por una parte, orientar a los profesionales de las mismas, y por otra, entregar herramientas a los actores para poder controlar que se han cumplido con las exigencias disciplinares en la elaboración de los peritajes. Finalmente, por tanto, se requiere avanzar en la educación continua de abogados litigantes y también en el trabajo de la propia disciplina del perito, en robustecer este trabajo forense para proveer un conocimiento experto. Entonces yo me leí todos estos estudios y ahí le hice un resumen para que tengamos pie para poder discutir, conversar y poder opinar. Adelante, José. Gracias, Estefanía, por ese excelente resumen del estado del arte actual con el tema pericial. Y bueno, lo primero que me gustaría es que tenemos que recordar, a veces nos perdemos en el bosque y tenemos que partir por recordar que acá estamos frente a un medio de prueba, ¿ya? Y para los litigantes la pregunta inicial es cómo debemos enfrentar y cómo debemos utilizar este medio de prueba, ¿ya? En primer lugar, tenemos que recordar que, así como todos los demás medios de prueba, tienen que servir a nuestra teoría del caso. Entonces, partiendo como desde una perspectiva de técnicas de litigación, lo primero que tenemos que hacer es tener absolutamente clara nuestra teoría del caso, y qué es lo que pretendemos acreditar en el fondo con la pericia que estamos solicitando. Lo primero que quiero que tengan presente es que todo lo que yo voy a comentar desde lo práctico es desde el área de familia, que es donde en el fondo es mi experiencia, porque jamás he interrogado a un perito en sede penal, solo en sede de familia. Por lo tanto, todo lo que yo les puedo contar es desde las técnicas de litigación en lo teórico, pero en lo práctico solo desde el área de familia, ¿ya? Entonces, ese es como mi primer disclaimer, porque van a aparecer penalistas que me van a contar que en sede penal las cosas funcionan un poco diferente, y no me cabe ninguna duda, pero en el fondo yo lo que les puedo ir comentando es tanto desde lo general de la litigación como les decía, en el área de familia. Entonces, lo general, primero, es que no nos podemos olvidar de que estamos frente a un medio de prueba que nos tiene que servir a nuestra teoría del caso, y necesitamos que esto se comunique. Entonces, lo primero que tengo que tener claro, más que cómo voy a interrogar a un perito, es anteriores. ¿Qué quiero yo acreditar con este medio de prueba que estoy solicitando que sea decretado por el tribunal? ¿Para qué quiero yo una pericia? Y lo primero es formular una adecuada pregunta forense, porque yo podría, en el fondo, hacer una solicitud de que se decrete una pericia y formularla en términos inadecuados y que no alcanzara lo que yo necesito que sea acreditado con este medio de prueba. Entonces, estamos en un paso anterior que las técnicas de litigación o cómo interrogamos en el fondo a nuestros peritos. Tenemos que irnos más atrás para que la pregunta forense sea la adecuada. Y la selección del perito también sea la adecuada. Como decía Estefanía, en el fondo el listado no nos aporta datos de la idoneidad de nuestros peritos, pero eso es parte del trabajo previo que puede hacer el litigante. O sea, yo tengo el listado de peritos de la Corte, y si en el fondo yo no tengo mi perito de confianza con el que trabajo habitualmente y quiero información, aunque no esté disponible en el listado de la Corte, yo digo, bueno, estos 3 o 4 peritos son los que a lo mejor yo quiero conocer su idoneidad, y me comunico con el perito. En el fondo, en el listado de la Corte están los datos de contacto y quiero preguntarle, en el fondo, qué ámbito de especialidad tiene, a qué se dedica, cuáles van a ser sus honorarios, por ejemplo, para saber si mi parte los va a poder pagar, y si cuenta con las competencias necesarias en el fondo como para el ámbito de especialidad que yo requiero. Entonces, dentro de las preguntas que nosotros como litigantes nos hacemos, está como estas preguntas generales anteriores, que muchas veces las damos vamos avanzando y nos vamos preguntando cómo interrogamos al perito, pero no hemos partido por el principio, que es decir, ¿a quién selecciono? ¿Cómo selecciono a mi perito?
¿Está disponible mi perito? Voy a pedir que se nombre un perito en subsidio. ¿Cuál va a ser mi pregunta forense? Nosotros como litigantes tenemos una primera responsabilidad, que es no ser expertos, porque no somos ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni tenemos en el fondo de profesión la ciencia o arte que queremos en el fondo mostrar en el juicio a través del informe pericial, pero sí tener un cierto nivel de información que al menos nos permita hacer una pregunta forense adecuada. Y en ese sentido, una recomendación, por ejemplo, puede ser contactarse precisamente con un perito, decirle, mira, mi teoría es esta, esto es lo que con el perito a lo mejor que yo voy a designar, esto es lo que yo quiero acreditar, ¿cómo formulo la pregunta forense para que esté dentro de lo que tú puedes, en el fondo, alcanzar dentro de la pericia que se va a formular? Porque en el fondo muchas veces, y también sucede bastante en materia de familia, que se hace una pregunta súper amplia o que se hace una pregunta dentro de la que no cabe la respuesta que está dando el perito. Y ahí tenemos otros problemas que en el fondo tenemos que enfrentar más adelante, pero para que esos problemas no nos ocurran, desde un principio, una buena idea es formular adecuadamente una correcta pregunta forense. ¿Ya? Después, en el fondo, desde la perspectiva de las técnicas de litigación, ciertas generalidades son por qué podrían ser relevantes estas técnicas de litigación para efectos de interrogar peritos, o cómo yo preparo el interrogatorio de la perito o el perito que estoy presentando. Pero hay muchos asuntos anteriores a este interrogatorio. Por ejemplo, lo primero, cuando formulo una pregunta forense adecuada, tengo que ver la forma en la que entrego información adecuada al perito para que pueda realizar la pericia, y prepararse. Lo primero es prepararse, conocer la información, saber qué es la información que voy a aportar al perito, y estudiar una vez que han sido emitidas correctamente las pericias. O sea, uno ve en tribunales que muchas veces los abogados ni siquiera, por volumen, por cantidad de trabajo, por las razones que sea, pero resulta bastante evidente cuando un abogado ni siquiera tiene conocimiento suficiente del contenido de la pericia, ¿ya? Y eso, que puede sonar muy es lo primero que tenemos que hacer, en el fondo, conocer a cabalidad el informe pericial que tenemos. Luego, tenemos probablemente, al menos en materia de familia, suele suceder que cuando hay un informe solicitado por una parte, hay un informe de la misma materia, de la misma especialidad, solicitado por la otra parte. Entonces, agarramos nuestros informes, lo estudiamos bien, evidenciamos cualquier contradicción que haya en los informes, ¿ya? Muchas veces pasa, no sé, en la tasación de necesidades, en las pericias sociales, que si uno tiene peritos rigurosas, a veces las peritos llegan a las mismas conclusiones, digamos. Y a lo mejor tienen otros énfasis, un poco según no sé, aquello que hayan dado mayor importancia en su pericia, pero tienen ciertos datos duros, más o menos iguales, por lo que uno podría decir, ya, que estoy comparando dos pericias y no tengo una mayor diferencia entre ambas. Pero es algo que tengo que partir por hacer, estudiarme una pericia, la otra pericia, evidenciar las cosas que son iguales, y cualquier diferencia que existiera, poder prepararla y entender por qué se produce. Entonces, eso tiene que ver con la preparación del abogado, de tener un conocimiento de aquella materia sobre la que versa la pericia. Si uno no lo sabe suficientemente, lo estudia, o le pregunta en el fondo al mismo perito con que trabajó esa pericia. O sea, es importante la comunicación abogado-perito, y eso me voy a referir en este punto porque de repente se puede prestar a la interpretación de que hay un tema poco ético de intentar como conversar o influir en la decisión o en la información que va a emitir el perito. Y la verdad es que no es para nada eso, porque un perito que es profesional y serio, o sea, yo como litigante siempre quiero tener un perito profesional y serio, porque eso es lo que da confianza en el tribunal. O sea, quiero un perito serio, quiero un perito profesional. Entonces es importante que yo respete el ámbito de su trabajo y no en ninguna medida intentar influir en ese trabajo, pero sí tengo que intentar preguntar lo suficiente como para conocer las razones, los fundamentos, la metodología, qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, y eso tiene que ver como con interiorizarme propiamente tal con la pericia. Entonces, una primera cuestión es conocer la pericia, conocer la materia, saber cuáles son los elementos comunes, los elementos diferentes, tratar de entender por qué se producen, y dentro de la preparación de mi interrogatorio, ya vamos llegando en el fondo propiamente tal a eso que tiene que ver con una técnica de litigación,
digo cuáles son los pros y contras de la pericia. Mi propia pericia puede tener pros y contras en razón de mi teoría del caso, y tengo que tenerlos súper identificados. Entonces, ¿qué es lo que me sirve de mi pericia? ¿Qué es lo que me sirve de la pericia de la contraria? ¿Qué es lo que no me sirve de mi pericia? ¿Y qué es lo que no me sirve de la pericia de la contraria? ¿Ya? Como en el fondo, como un análisis preliminar que tengo que, por supuesto, realizar antes de que llegamos al momento de la audiencia en la que se incorpora la pericia. Una cuestión que para mí es muy relevante contar en ese momento con el apoyo de él o la perito que haya emitido el informe, como para que me pueda explicar en el fondo la razón de sus conclusiones, cuál es la metodología que siguió, y conforme a lo que nos comentaba Estefanía, yo creo que es un tema que los litigantes tenemos que poder transmitirle la importancia a los peritos que solicitemos la designación del tema metodológico. O sea, es importante que el informe se baste a sí mismo, que yo pueda leer el informe, saber cuál fue la metodología que se siguió, porque es la única forma que yo tengo de poder saber cómo se arribaron esas conclusiones y eventualmente poder cuestionar ese medio de prueba, de poder contrastarlo con otro medio de prueba, de poder eventualmente hacer una metapericia o cualquier otra cosa. Entonces es indispensable que las pericias sean lo suficientemente rigurosas como para que se exija, y nosotros como litigantes podamos hacerlo, exigir un estándar metodológico de las pericias que solicitamos, ¿ya? Y respecto a otro punto que me quiero referir, que comentó Estefanía, respecto al material del que se nutre en el fondo esta pericia, el material de las entrevistas y todo, un perito riguroso siempre debiera incluir el fundamento de sus conclusiones. En el fondo, a veces uno ve pericias que son re malas, en que hacen una conclusión, por ejemplo, es muy habitual en las pericias psicológicas, en que se llega a una conclusión atribuyéndole una característica, una cualidad, una condición a una persona, sin decir a partir de qué llega a esas conclusiones. Voy a decir cualquier cosa, por ejemplo, una persona autorreferente, pero no dice por qué en el fondo llega a esa conclusión. Un buen peritaje cita, entre paréntesis y entre comillas, en el fondo yo llego a esta conclusión porque la persona dijo esto en reiteradas oportunidades, y cita entre comillas, porque eso es lo que permite, en el fondo, al sentenciador y al fondo, como a todos los auxiliares de la Administración de Justicia, revisar eso, contrastarlo, triangular, ver si efectivamente se puede llegar a esa conclusión a partir de esas afirmaciones, por ejemplo. Entonces, como litigante es importante que seleccionemos peritos que tengan el rigor metodológico, que aporten el material de las entrevistas, que tengan un cierto estándar. Entiendo todos los temas que tienen que ver con los costos, eventualmente, con el volumen que ocurre en ciertos centros periciales, el copy-paste de pericias que a todos nos ha ocurrido en algún momento, encontrarnos de algún centro que en el fondo quedan otros nombres y que estamos prácticamente frente a pericias iguales reiteradamente. Pero en el fondo, como nosotros como usuarios del sistema y en el fondo facilitadores, necesitamos que en el fondo ese estándar vaya en definitiva mejorando, y que al menos nosotros como abogados podamos ir perfeccionándonos en ese sentido, y que no tengamos esta falta de preparación que muchas veces se evidencia, ¿ya? Entonces, yendo como en general, diría que lo primero y lo más importante es prepararse en la selección del perito, prepararse en una adecuada pregunta forense, prepararse en hacer un trabajo de estudio de las pericias, de saber qué aspectos sirven o no a mi teoría del caso, porque recordemos que un medio de prueba, incluso uno podría desistirse de una pericia y ahí, bueno, se entra en todo otro tema, hay una decisión procesal ahí, pero en el fondo analizar mi pericia, ver si me sirve, qué es lo que me sirve, y luego, en el fondo, preparar un interrogatorio, que yo creo que lo más adecuado es prepararlo de la mano del perito, en el sentido de que tener claridad de todo aquello que nos puede aportar esa ciencia, y nosotros formular preguntas adecuadas y hacer el trabajo correcto para que toda esa información que esa ciencia nos está aportando pueda plasmarse en el proceso como medio de prueba, y como refería Estefanía, que los jueces se pueden quejar de nosotros de que no somos capaces de informar al juez la importancia de esa información.
que a través de los interrogatorios o los contrainterrogatorios seamos capaces de informarle al juez cuál es la importancia de esto, por qué yo pedí esta pericia. Y los litigantes nos enfrentamos con distintos tipos de jueces, desde el juez que le dice, tiene 10 minutos para exponer su informe, al juez que dice, ya, pero es importante toda esta historia de 20 años atrás, cómo se conocieron, por favor vayamos a lo concreto, qué es lo que me sirve acá, y tiene 10 minutos para exponer. Entonces, nosotros como abogados litigantes tenemos que saber, en el fondo, surfear esa ola, y ver cuál es el momento en que estamos lo suficientemente preparados como para decir, ¿sabéis qué? Estoy tan a caballo de esta pericia, que soy capaz de en 10 minutos preguntar, efectivamente, y sacar lo relevante, o cuando es el momento en que uno tiene que poner el límite, decir, ¿sabe qué? Su señoría, le ruego que no coarte mi legítimo ejercicio, derecho a poder, en el fondo, exponer este medio de prueba como corresponde, interrogar adecuadamente el perito, por favor no limite, en el fondo, el derecho de esta parte, y por lo tanto no vulnere el debido proceso. Entonces, ahí uno como litigante va jugando en qué es lo más adecuado, pero la idea es que nosotros podamos estar lo suficientemente preparados como para que nos podamos enfrentar a la magistratura que sea, y seamos en el fondo capaces de poder decirle al juez por qué esta pericia es importante, para qué la pedí, qué información quiero aportar al proceso, y poder lograr transmitir lo relevante y la esencia de forma sencilla, y poder decirlo como para que no nos perdamos, ¿no? El juez no se pierda. O sea, aquí hay una cuestión que se estudia en las técnicas de litigación y que tiene que ver con la capacidad de atención que cada uno tiene antes de pensar en otra cosa, ¿ya? Los jueces, como todo ser humano, en el fondo empieza a escuchar, y hay un punto en el que ya los perdí. Si ustedes todos hacen el ejercicio en este momento, piensen cuánto de lo que Estefanía dijo o de lo que yo estoy diciendo han escuchado cabalidad antes de que uno empiece a pensar en el café que se va a ir a hacer después, lo que tiene que ir a preparar para comer, lo que sea. Entonces, el juez, como todo ser humano, en el fondo tiene un límite en la atención. Y nosotros tenemos que ser capaces, en el fondo, de estar lo suficientemente preparados como para lograr maximizar nuestro medio de prueba, hacer un interrogatorio adecuado, poder decir lo importante, y que no se nos vaya esa oportunidad procesal sin decir qué es lo que en el fondo este medio de prueba tenía que aportar a mi teoría del caso, y en definitiva lo que me va a llevar a que esta causa tenga el resultado que estamos esperando, digamos. Entonces, eso tiene que ver con la preparación de los litigantes, con cómo hacemos ese interrogatorio de forma adecuada. Yo por mi parte les puedo compartir, en el fondo, como les decía, experiencia en materia de familia, tanto en exámenes directos como en contrainterrogatorios, que estamos frente a estructuras completamente distintas, y entre las personas que están participando en este conversatorio está Marcela Navarrete, una perito psicóloga con la que yo he trabajado en varias oportunidades, en varios juicios, y que en el fondo después le voy a dar la palabra, porque les voy a pedir que nos cuente en el fondo desde su especialidad, que ella también fue perito del CABAS muchos años, entonces tiene experiencia en materia penal y también en materia de familia, desde la vereda del perito, cómo recibe en el fondo un correcto o un incorrecto interrogatorio por parte del abogado. Muy en síntesis, desde mi experiencia, les puedo contar que para mí, lo que yo, donde más pregunto, una vez que ya tengo evidenciado los pros y los contras de cada uno de los informes y comparados, es a mi propio perito, ¿ya? Hay una cuestión que tiene que ver con la atención. El juez, como cualquier persona, presta más atención al principio y al final. Al medio la atención como que se diluye. Entonces, lo que más me sirve a mi teoría del caso, yo se lo pregunto al principio, y lo que necesito que quede en la cabeza del juez como conclusión, se lo pregunto al final. Lo que no me sirve a mi teoría del caso, y que igual es importante hacerme cargo, porque en el fondo uno no se puede hacer el tonto y que después la otra parte venga y saque esto como mira y ni siquiera se los dijo, ese tipo de cosas lo decimos al medio, en el fondo. Entonces, uno estructura ese interrogatorio. Y estructuro el interrogatorio, y al que más le pregunto es a mi propio perito, digamos. Porque en el fondo, en materia de familia, inevitablemente nos sucede que, claro, como decía Estefanía, tenemos en el fondo las ciencias
dura, que en el fondo todos vamos a llegar al mismo resultado, y si no llegamos al mismo resultado tenemos que hacer una metapericia sí o sí. Y también están las ciencias, en el fondo, más sociales, o las ciencias más blandas, en que en el fondo la perspectiva del perito igual influye un poco en el resultado. Entonces, hay una influencia del perito en ese sentido. Entonces, en el fondo, a mi perito, el perito que yo le encargué un informe, le pregunto al principio y al final los elementos que son más importantes para mi teoría del caso, y espero también, en el fondo, hacerme cargo de aquellos elementos de su pericia que no me sirven, porque el perito también va a informar lo que no me sirve. Ahora, eso que no me sirve, yo un poco trato de hacerme cargo y de diluir un poco la atención sobre ese punto, entonces queda en el fondo estructuralmente al medio. Pero a mi perito le pregunto todo lo que quiero que el tribunal vuelva a escuchar. Hay veces en que los jueces hacen que el perito parta exponiendo completo su informe, o veces que en el fondo va súper específicamente a los puntos relevantes. Ahí uno va viendo cómo adapta en ese sentido su interrogatorio, como para que no sea repetitivo y una lata, porque imagínense también para el juez, uno tiene que tratar de mantener la atención. Entonces, si uno empieza como desde el principio, a veces con las preguntas de idoneidad, puede ser que en el fondo sea un poco fome y ocupemos este momento de mucha atención en preguntas de idoneidad que a lo mejor no están siendo cuestionadas, o que podríamos decirlas en otro momento, ¿ya? Entonces, más que a lo mejor empezar con ese tipo de preguntas, yo digo, ya, ¿qué es lo más importante para mi teoría del caso que me aporta esta pericia? Y se lo doy preguntando, dándole el espacio como para que desarrolle todos aquellos puntos que me sirven. Lo mismo al final, y tal vez la idoneidad uno podría decidir estructuralmente si es que lo va a referir, a lo mejor hacerle una pregunta en el medio, bueno, ¿y esto, cuántas pericias ha realizado usted en esta materia? O alguna otra pregunta que tenga que ver con la idoneidad, o simplemente acompañar el currículum del perito, que nos va a dar cuenta de toda su información y de toda su formación profesional. O incluso, muchas veces los peritos acompañan al final del informe, no solo el material que tuvieron a la vista, los anexos u otras cosas, sino que también su propio currículum, por lo que tenemos ahí en el fondo esa información, y puede ser no necesario desgastar al juez con varias preguntas de la idoneidad, de dónde estudió, qué estudió, cuándo se capacitó, cómo se capacitó, y el millón de perfeccionamientos que puede tener en el fondo un buen perito, digamos, sino que simplemente lo dejamos a disposición como parte de la parte de la pericia, o un documento que podamos acompañar. Ahora bien, el contrainterrogatorio, yo creo que es así como cuando uno contrainterroga a un testigo de la otra parte, es una cuestión en la que uno tiene que ser mucho más cuidadoso, y más que ir a hacer una gran cantidad de preguntas, seleccionar muy bien las preguntas que va a hacer. Yo he visto de verdad muchos litigantes enfrascarse como en discusiones con el perito, digamos, para que tratando de que llegue a una conclusión distinta de la que ya llegó, y eso en definitiva no ocurre, porque estamos frente a un experto en esa materia, y que si quiere defender su informe, va a defender su informe. Entonces, en definitiva, uno puede hacer preguntas más bien tendientes como a la idoneidad de ese perito, a saber, por ejemplo, y dentro del contrainterrogatorio uno puede hacer preguntas de opinión, o preguntas súper específicas, sugestivas, cerradas, y uno puede preguntarle al perito, si es cierto que usted dentro de su informe no refirió la metodología que utilizó. Listo, eso es como de sí o no, digamos, no le doy el espacio para que diga, bueno, y preguntas abiertas, como, ¿y usted por qué estimó que no era necesario incluir la metodología? Y ahí le doy el espacio para que explique a lo mejor un montón de por qué era innecesario, pero nos cuente de la metodología que usó, y introduzca a través de mi propia pregunta un montón de información que no estaba siendo considerada en un principio y que no era parte de su pericia. Entonces, en el fondo, el contrainterrogatorio de un perito yo creo que tiene que ir a buscar aspectos metodológicos específicos, como para que nosotros después, con miras a unas observaciones a la prueba, podamos decir, bueno, este perito no nos contó cuál era su metodología. No podemos cuestionar, en el fondo, no se ha podido válidamente establecer si usó o no la metodología correcta, por ejemplo, o si acompañó o no acompañó el material de las entrevistas. Entonces nosotros podemos decir, esta parte ni su señoría ni nadie podrá saber si en el fondo esas conclusiones son o no correctas, porque no tenemos el material de las entrevistas. Pero ponerme a discutir o preguntarle, ¿y usted por qué llegó a esta conclusión? Simplemente le da el espacio para que me diga, mire, porque yo dentro de todo mi material que tengo decía todas estas cosas. E introduzca en el fondo en el proceso un montón de cosas que no había dicho antes. Entonces,
en ese contrainterrogatorio uno tiene que ser súper específico y saber qué es lo que quiero recoger, para qué quiero eso, y no salir a darle el espacio al perito para que refuerce los puntos que en el fondo pueden ser importantes para la otra parte, digamos, o a subsanar errores metodológicos o faltas, un deficiente estándar en la pericia, ¿ya? Y ahora me gustaría darle la palabra a la Marcela Navarrete, que como les contaba antes, es perito, psicóloga del listado de la Corte, que también trabajó muchos años en el CABAS haciendo muchísimas pericias, y que también trabaja en materias de familia haciendo pericias, así que tiene mucha experiencia en ser interrogada y contrainterrogada, así que para que nos cuente cuál es su opinión en relación a lo que hemos estado conversando. Vale, sí, gracias María José. Hola a todos, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, un poco, o sea, tomando algunos elementos de lo que dice María José, pero desde mi punto de vista como perito y perito psicóloga, yo creo que lo fundamental es que uno sepa lo que está haciendo. Y de ahí partimos desde el inicio, que es elegir un buen perito. ¿Ya? Un poco lo que decía María José y lo dijo Estefanía. Claro, la Corte tiene un listado. Y a veces se cree que porque alguien elige, un abogado elige un perito de la Corte sin saber quién es como más objetivo. Pero también uno se puede entrampar ahí y elegir a alguien que no tiene la experiencia y está solamente en ese listado. Por ejemplo, les cuento que el año pasado fue, porque cada 2 años hay que postularse perito. Sí, el año pasado. ¿Ya? Yo estaba viendo si estaban, no sé en qué corte era, suponiendo Antofagasta. Ya cerca de mi apellido había otra persona. Y esta persona aparecía como que estaba, ahí había sido rechazado. Después estaba revisando yo el estado de Valdivia, y esta misma persona había sido aceptada. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo este perito pasó el filtro para una corte y no para otra? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces eso es como lo primero, o sea, como buscar un buen perito que no solamente lo da el que esté como perito en la corte, en el listado de la corte. Eso es como lo primero que dice María José, me hace mucho sentido. También lo otro, los informes siempre tienen que ser como lógicos, coherentes y consistentes. O sea, a nosotros nos piden, a todos los peritos nos piden que contestemos una pregunta psicolegal y tenemos que ir en esa dirección. No poner anexos, no poner juicios de valor de lo que nosotros podemos pensar, solamente contestar la pregunta psicolegal que nos están haciendo de acuerdo a nuestra materia, porque nosotros somos expertos en eso. Entonces tiene que ser claro, preciso, la metodología tiene que estar clara, que uno lee el informe y lo entienda por sí solo, o sea, que diga todo, ¿ya? El informe que sea claro. La metodología también. Me pasa también, no sé si les pasa, me imagino que sí, y yo siendo psicóloga, hay informes de otros peritos que, por ejemplo, ponen todas las pruebas psicológicas y las ponen con las fotos, si son pruebas proyectivas, por ejemplo, bueno, el árbol lo dibuja grande, entonces es de tal y tal forma esta persona, entonces eso no es un lenguaje que es claro para todas las personas, ¿ya? Eso lo puede entender a lo mejor él, que es el psicólogo. Pero yo, que soy psicóloga, hay informes que no entiendo, y uno no entiende por qué ponen esas cosas. Entonces, al final, ese informe satura, es un informe pesado, no es agradable leer, no se entiende, y finalmente no ayuda a responder la pregunta psicolegal, que es lo que se busca hacer. ¿Ya? La metodología tiene que estar clara, digo yo, tiene que ser coherente, y la idea es siempre ir graficando con citas textuales de la persona. Hay informes que no tienen citas textuales y hay otros que ponen unos párrafos enormes que uno se pierde. Es desconceptualizar una idea y apoyarse en la cita textual de la persona. Esa es la idea, que sea más ordenado. Y las conclusiones, como decía María José, tienen que ser atingentes y responder a la pregunta psicolegal. O sea, no puedo arrancarme con una conclusión de otra cosa porque yo encontré que pues, igual era importante, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, hay que tener ojo con cuál puede ser un juicio de valor que a mí me puede pasar, y es válido porque las entrevistas psicológicas son instancias subjetivas, uno crea un contexto único con una persona, eso no se va a replicar con otra persona, sea el mismo perito que entrevista a otra persona, o esa persona que sea peritada por otra persona, no se va a dar de nuevo, es solo la interacción una vez, ¿ya? Entonces pues, surgen cosas,
a los peritos nos pasan cosas con las personas, pero eso tiene que quedar de lado. Yo me tengo que enfocar en contestar lo que me están preguntando y auxiliar este sistema que me piden ellos. También pasa mucho eso que se confunde, o sea, al final uno no sabe si esto es un dato de la pericia o es una opinión de otra persona. Entonces, dentro de la metodología, las metodologías en las que yo he trabajado, tanto en el ámbito penal o familia, la idea es que no siempre tenga un control de sesgo. Y el control de sesgo te lo da otra persona, de las mismas características tuyas, que sea profesional igual que tú en el área, y que te ayude a ver lo que tú no puedes ver, ¿ya? Que te ayude a darte cuenta que te estás sesgando por un lado, porque a lo mejor simpatizaste con el peritado, con la peritada, entonces como que te ordena un poco las ideas. Eso es súper importante en las ciencias sociales, es un control o sea, que permite mantener la neutralidad y la objetividad dentro del trabajo que nosotros estamos entregando. Entonces, al final, esa es la forma en que uno valida las ciencias sociales, por decirlo, porque nosotros no tenemos acá, no es como hacerse un examen de sangre que va a arrojar resultados y de 0 a 10 es esto, de 10 a 20 es esto, de 20 a 30 es esto. Eso es súper claro, ¿ya? Si bien se necesita el experto para que lo interprete, pero los resultados son así de claros. En la psicología no es así. No están los resultados, uno tiene que entrar al mundo interno de la persona y es mejor que alguien te ayude a poder ver eso, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Trabajar solo en este ámbito no es bueno, porque al final las conclusiones y todo uno se pierde, como que los árboles no te dejan ver el bosque. Una cosa así es lo que nos pasa a nosotros. En los interrogatorios y los contrainterrogatorios, bueno, son distintos en penal, en familia o laboral. ¿Ya? Desde mi punto de vista, en familia son mucho más amenos. Pero yo siempre parto, bueno, a veces no me resulta, porque después que te dicen en todos los ámbitos, ya, bueno, tu nombre, ya, dígame a quién, cuál es su pericia, dígame las conclusiones de su pericia. Y vaya rápido a las conclusiones de su pericia. Igual uno sabe ya que ya están aburridos, que uno está pasando a la 1 de la tarde, que es como el tercer día de juicio, o llevan toda la mañana, etc. Entonces, yo siempre trato. Creo que muy pocas veces me han dicho ya, pero vaya a las conclusiones, pero la mayoría de las veces te permiten que tú expliques lo primero, o sea, obvio, ¿cuál fue el objeto de pericia? ¿Quién fue? Identifiques a la persona, la metodología que usaste brevemente cómo lo hiciste. Entonces, alguien que te está escuchando te va a dar cuenta qué es lo que tú hiciste, cómo sacaste esa información. Antecedentes relevantes, o sea, breves, importantes para saber de quién estamos hablando. ¿Ya? Claro, María José dijo, no explicar que se casó hace 20 años y que lo conoció en tal parte, no, sino que da datos que son importantes para poder entender quién es esa persona y por qué vamos a llegar a una conclusión que nos pidieron sobre esa persona, sobre su funcionamiento psicológico. Entonces, antecedentes relevantes de la causa, de la situación, de la denuncia, de la demanda, lo que sea, funcionamiento psicológico y en función de lo que nos pidieron contestar y un funcionamiento psicológico que sea explicado en términos muy claros y que todos lo entendamos, ¿ya? No con lenguajes rebuscados, términos psicológicos del año de Freud, no, o sea, cosas muy claras que todos podamos entender quién es esa persona. O sea, que todos se pueden hacer una idea psicológicamente de quién es esa persona. Y las conclusiones que tienen que ver con la pregunta psicológica. Eso es como, yo siempre trato de ir así. Insisto, muy pocas veces me han dicho como ya, vaya a la conclusión. Y ahí ya no queda nada más que hacer el caso y ir a la conclusión. Pero siento que ahí se pierde un poco el poder ver en general y sacarle como el brillo al peritaje, ¿ya? Porque el peritaje no es solamente el informe escrito, sino que es el hablarlo, el decirlo. Entonces, para mí es como que hay que hacer todo este proceso rapidito, pero que sea claro y que quede redondito. ¿Ya? El contrainterrogatorio, yo desde mi percepción, siento que tiene que ser constructivo, ¿ya? No destructivo, porque al final se genera una situación que no es agradable, a veces el abogado te quiere pillar por cualquier cosa y al final no pregunta para poder aclarar el caso, no pregunta para poder resolver alguna duda razonable que tenga lo que tú dijiste, no pregunta para aclarar, sino que, no sé, como preguntar. Me pasó una vez, no, de verdad no recuerdo el ámbito, pero como que era un nieto que estaba en segundo medio.
y me dijo, ¿usted dijo que estaba en segundo medio? Sí, creo que eso dije, no lo recuerdo bien. Entonces, claro, hizo eso de que te tienen que mostrar el informe para ver qué es lo que yo había escrito, y yo había dicho que estaba como, o sea, en el informe decía que estaba en primero medio, y yo había dicho en segundo. Entonces, ya, y esa fue su pregunta. Entonces, al final, ¿a qué apunta eso? O sea, ¿qué sacó él con mostrarme esa diferencia? ¿Y para qué sirvió para el caso, para la pericia? Para poder entenderla, ¿no? ¿Me entiendes? Como que a veces no hay claridad de por qué se contrainterroga, sino que es como, dijo esto, se equivocó, entonces no se le saca luz a esa instancia. Yo creo que el contrainterrogatorio, desde mi punto de vista, debe servir para aclarar, ¿ya? Aclarar y ahí ver que tomen las decisiones que correspondan, pero ir aclarando. Que sea constructivo, como dice la María José, claro, o sea, si uno hace unas preguntas abiertas, tiene la posibilidad que el perito se explaye, ¿ya? Si hace preguntas cerradas, tiene la posibilidad que no, pero a lo mejor eso es estrategia de abogados, pero no sé si realmente sirve para aclarar, ¿ya? Desde mi punto de vista. Entonces, ahí yo creo que un poco también lo que decía María José y lo que decía Estefanía, es importante que si estamos en colaboración, si estamos trabajando en distintas profesiones, peritando en temas judiciales, lo importante es que los abogados conozcan y se capaciten en los temas, ¿ya? Es súper importante. Me ha pasado también que con algunos abogados yo hablo mucho de los casos, y me preguntan, y me cuentan, y mientras vamos haciendo la pericia me van contando cosas, pero no por eso van a influir en los resultados de la pericia, no es eso, sino que yo siento que están como interesados en conocer lo que ellos mismos han solicitado, ¿ya? En algunos casos yo nunca hablo con los abogados, entrego los informes, a veces declaro sin saber, queda tener una retroalimentación del informe en relación a su caso, declaré, me interrogaron, listo, después no supe qué pasa, porque eso también ocurre. Entonces yo siento que ahí se pierde la posibilidad de sacarle lustre a los peritos, ¿ya? Y no, también no porque uno converse con el perito, está siendo imparcial en el caso. Creo que eso no, al contrario, es como poder entender bien la dinámica, porque si abogados pudieran hacerlo, no estaríamos nosotros auxiliando y ayudando con nuestra ciencia, ¿ya? Entonces la idea es como permitirse poder comprender y que le expliquen en qué consiste la pericia psicológica. También a veces, o sea, y también sirve para tener un marco de actuación, porque algunos abogados a veces creen, pero está bien, porque no todos, o sea, no es su área de expertise, pero por ejemplo, como que uno puede adivinar o vaticinar la vida de la persona de aquí hasta la eternidad. Y no es así, porque nosotros no tenemos una bola de cristal, o sea, tenemos un funcionamiento psicológico enmarcado dentro de la historia de esa persona, de las relaciones. Tenemos que triangular la información para poder responder bien cómo es el funcionamiento de esa persona en términos generales, pero tampoco podemos vaticinar de aquí a la eternidad cómo se va a comportar. Entonces también a veces hay gente que le da como un valor un poco chamánico a la pericia psicológica, y no es así, ¿ya? Entonces es súper acotado responder la pregunta psicolegal, y por eso hay que tener un orden, una metodología, ser siempre rigurosa, tanto la metodología explicarla, tanto en el informe como en la declaración. Siempre, digo yo, conceptualizar las ideas, ir apoyándose en las citas de los peritados para que se pueda entender, y así uno va haciendo un peritaje que tiene lógica, tiene sentido, porque tiene que ser lógico, coherente y consistente. Para mí eso es como lo principal de las pericias. Y sincero. Por algo siempre tiene que haber alguien que a uno le ayude a ver los posibles errores metodológicos que puede cometer. Eso, entonces como que el interrogatorio, la idea es que uno saque lustre, y el contrainterrogatorio ojalá que aporte y que no sea, que sea constructivo. A mí eso es lo que me parece que es una buena manera de enfrentarse a esa instancia. No sé si respondí. Sí,
Gracias Marcela, porque en el fondo todo eso desde la experiencia del perito en el fondo nos ayuda a saber a nosotros cómo prepararnos y la importancia de que el trabajo sea efectivamente interdisciplinario y no solo multidisciplinario, que cada uno trabaje por su lado. En el fondo la importancia de que nosotros como abogados nos capacitemos y podamos comprender en el fondo el trabajo para que sea en el fondo un aporte al proceso como medio de prueba, ¿ya? Y en ese sentido, desde las técnicas de litigación, en el fondo hacemos un estudio profundo de cómo ir logrando, en el fondo, el acreditar a través de cada uno de los medios de prueba nuestra teoría del caso. Partimos por construir nuestra teoría del caso y vamos con cada medio de prueba acreditándola, digamos. Entonces, esta prueba, veo en el chat como montones de preguntas y trato de pensar en cómo ir estructurarlas para ir pudiendo contestar, pero en general preguntan, vi que conversaban sobre la diferencia entre el testigo experto y, o sea, el testigo experto y un perito. ¿Ya? Son dos medios de prueba distintos. Uno es una prueba testimonial, lo voy a decir al menos desde la perspectiva de familia en la práctica, ¿ya? Pero uno son pruebas distintas, o sea, uno es una prueba pericial en que hay un experto en una ciencia o arte y que ha desarrollado su método científico para arribar a unas conclusiones y en el fondo su informe debiera manifestarnos cuál es el método que se ha seguido, cómo se ha realizado, con entrevistas, con distintas formas en el fondo de aplicar ese método para en definitiva arribar a unas conclusiones. La diferencia del testigo experto es simplemente un testigo que ocurría, que tenía en el fondo presenció los hechos o tiene conocimiento de los hechos, y simplemente se agrega que él tiene una calificación profesional que permite que nos pueda dar una opinión. ¿Ya? Porque, y esto me desvío un poco a las técnicas de litigación desde el interrogatorio testigo. Uno a un testigo solo le puede preguntar sobre hechos, jamás le puede preguntar una opinión. Los testigos están ahí para declarar sobre hechos. Y esa es la diferencia con el testigo experto. En el fondo, al testigo experto yo le puedo preguntar una opinión, porque en el fondo puede llegar a una conclusión, puede dar una opinión. Y esa pregunta al testigo experto, una pregunta de opinión, ¿qué cree usted sobre? No es objetable. A diferencia de si yo le hago esa misma pregunta a un testigo que no es un testigo experto. ¿Ya? Entonces ahí tengo una diferencia fundamental. ¿Ya? Como veo, estoy tratando como de ver distintas preguntas, que hay algunas que se repiten con preguntas que nos hicieron previamente, y juntándolo un poco con el tema del contrainterrogatorio. Cuando yo contrainterrogo, que vi más arriba en el chat que alguien decía que en el fondo yo no siempre tengo que contrainterrogar. Y efectivamente no siempre tengo que contrainterrogar. Es como que los abogados tenemos una desesperación verborreica por hablar y queremos decir algo y en el fondo tenemos que interrogar y no necesariamente. ¿Ya? A veces no tenemos nada que contrainterrogar, porque si no tenemos lo que decía Marcela, de repente el perito que le está cuestionando, no iba en segundo medio, usted se equivocó, iba en primero medio, ya, wow, gracias. En el fondo, ¿cuál es el aporte? Salvo que eso tenga algo relevante para mi teoría del caso. Entonces, volvemos al punto de que tenemos que tener la capacidad para mostrarle al juez, informarle la importancia de la información que esa pericia nos está entregando. ¿Ya? Muchas veces, y esto yo lo he visto en materia de familia, como que tratan de evidenciar errores, no sé, de cálculo en la tasación de las necesidades de una perito o trabajadora social. Y de repente dice, bueno, usted dijo que, se voy a inventar cualquier cosa, que este arancel era, no sé, 100.000 pesos, pero en realidad son 140 o 120.000 pesos. Y es como, la perito dice, bueno, sí, es que lo mensualicé. Y ahí simplemente el abogado queda así como, ya, pero ¿por qué preguntaron eso? ¿Se fijan? Entonces, en un contrainterrogatorio yo tengo que estar muy seguro de lo que voy a contrainterrogar, no salir a pescar. En el fondo pasa lo mismo que con un contrainterrogatorio de testigo. Yo no tengo que salir a preguntar algo de lo que no sé respuesta. ¿Ya? Si tengo algo que cuestionar metodológico, o yo, por ejemplo, sé que el perito no incluyó el material de las entrevistas, o que no puso la metodología, y a lo mejor yo quiero que eso el juez lo escuche del perito, yo le hago al perito una pregunta cerrada, que tengo otro medio de prueba con qué contrastar en caso que no me diga la verdad, por ejemplo. O sea, si su informe no incluye la metodología,
la pregunta sería específicamente, en su informe usted nos señaló cuál era la metodología, ¿cierto? Y la respuesta es que no lo señaló, digamos, porque acá yo tengo el informe y no está señalado. Si no, yo le estoy simplemente preguntando, así como si yo le voy a llegar a preguntar, ay, ¿por qué usted no explicó su metodología? Le estoy haciendo una pregunta abierta, que le estoy dando el espacio como para que pueda subsanar este efecto metodológico que tiene su informe. Entonces, uno prepara el contrainterrogatorio, no llega a preguntarle cualquier cosa en el fondo a ese perito, porque la falta de preparación del abogado en ese sentido se nota muchísimo, ¿ya? Otras preguntas que nos van haciendo, por ejemplo, ya, el tema, conversamos antes por el tema de la acreditación, como les decía, la acreditación, saber cuáles son las credenciales del perito es importante. Ahora, yo no sé si elegiría el principio del interrogatorio, porque a veces uno prepara un interrogatorio de perito y lo hace como lineal, así como ya, ¿quién es usted? ¿Cuál es su experiencia? Y ahí estoy ocupando los momentos de mayor atención en la acreditación. Si yo creo que es necesario hacer la acreditación, eventualmente la hago en otro momento, ¿ya? Según los pics de atención que puede tener el juez, o como les decía, que se acompaña al mismo informe, o lo acompaño dentro del proceso, pero no sé si ocuparía gran tiempo en el fondo de un examen a un perito que nos cuente su acreditación. La Marcela podría estar eternamente ahí como, ay, no, esto, la experiencia, y finalmente perdemos un tiempo que es valioso para aportar información relevante al juicio, ¿ya? También vi que preguntaban qué pasaba con el tema de la inmediación en los juicios por Zoom. ¿Ya? Es una pregunta que me parece interesante como para que la conversemos. Las peritos nos pueden contar cómo se han sentido ellas con el tema de la inmediación, pero yo creo que se hace mucho más difícil, ahora cada vez nos hemos ido acostumbrando más al tema de que la inmediación es por Zoom, digamos, y la inmediación tiene que ver con que el juez pueda percibir de forma directa los medios de prueba, y que estos medios de prueba no estén siendo interferidos por otros elementos, o sea, que no haya un tercero soplándole, que no esté recibiendo WhatsApp, que no esté recibiendo indicaciones a través de cualquier chat o cosas así, y yo siento que hay jueces que han buscado mecanismos que permitan dar garantías de eso, como por ejemplo el paneo de la habitación, el lugar en el que uno está, que se mantenga una cierta distancia de la cámara, que el perito muestre sus manos, por ejemplo, como para estar seguro que no está whatsappeando. Ahora, obviamente no es lo mismo que la inmediación a la antigua, pero creo que cada vez hemos ido desarrollando más habilidades para acostumbrarnos a esta nueva inmediación, ¿ya? Probablemente hace 3 años era impensable tener un conversatorio de esta naturaleza con este nivel de convocatoria y todo, así como que yo me haría sentido hablando sola. Todavía uno se siente un poco así, pero bastante menos. Nos hemos ido como adaptando a esta nueva forma de inmediación. ¿Qué preguntas se pueden hacer al perito sin que puedan ser objetadas? ¿Ya? Esto lo recibimos también como pregunta. Al perito yo le puedo hacer preguntas sugestivas, le puedo hacer preguntas cerradas, le puedo hacer todo tipo de preguntas que tengan que ver con su informe, a diferencia de lo que pasa en un interrogatorio directo, por ejemplo, que yo no puedo hacer una pregunta sugestiva. Al perito sí, el perito es un experto y está ahí para declarar sobre eso. Yo les diría que en general las objeciones exitosas más habituales que yo he visto en interrogatorio a peritos tienen que ver cuando empiezan a exceder el ámbito de su especialidad, ¿ya? Porque de repente uno tiene, no sé, un perito que no sé, sirvió su informe y todo, y uno quiere empezar a como exceder los límites del informe, y ahí ya eso empieza a ser una pregunta en el fondo objetable. Imaginémonos que una trabajadora social, en una pericia social, en el contexto de que hay ciertas cosas que sí pueden informar, empiezan a hacerle preguntas que son más bien de la especialidad psicológica. Entonces, por más que a lo mejor la perito social pueda tener una opinión en esa materia, tal vez empieza a ser una pregunta objetable porque excede el ámbito de especialidad de la perito, por ejemplo. ¿Ya? Yo diría que esa es como la objeción más habitual en peritos, ¿ya? Y bueno, por supuesto también tiene que ver con el trato, o sea, hay abogados que de repente tienen un trato hostil hacia un perito, y uno creo que eso está fuera de los límites de lo que se puede permitir en un interrogatorio, y ahí uno podrá pedir en el fondo al juez que modere ese interrogatorio, digamos, para no afectar, no sé, garantías del perito, digamos, y también lo que decía Marcela, esto no tiene que ver con estar haciendo un cuestionamiento inútil y desagradable,
tiene que ver con que de verdad seamos capaces de informar al juez la importancia de la información que nos está entregando esa pericia. ¿Ya? Yo antes de este conversatorio quise conversar con algunos peritos como a preguntarle en el fondo cuál era su experiencia, porque siempre que yo las veo estoy yo interrogando o alguna otra contraparte, pero quería que me dieran un poco de feedback de lo que les pasaba con otros abogados, con otras contrapartes, y decía, una perito me decía, mira, yo de repente siento que me contrainterrogan 1 hora como para justificarle al cliente que están haciendo su pega, porque lo único que hago es por medio de preguntas repetir el informe, repetir lo que ya dije, o repetir en el contrainterrogatorio lo que dije en el interrogatorio, que ya estaba repitiendo lo que dije en el informe. ¿Se fijan? Entonces, eso hay jueces que no lo permiten, digamos, que es como, ya, pero abogado, ¿cuál es el punto que quiere? Pero en el caso de jueces más permisivos, tampoco lo tenemos que hacer, porque es abusar de la información en el proceso de una manera inadecuada. O sea, yo creo que ese es el momento en que el juez está como en WhatsApp, ¿sí? Como, o haciendo una sentencia de otra cosa, no sé. Pero en el fondo perdemos la atención. Vi también una pregunta de cómo recuperar la atención. María José, perdona, ¿puedo agregar una cosita a lo que tú dices? Sí, claro. Claro, sí, eso cuando te contrainterrogan y te llevan a otra área que tú no dices. Por ejemplo, una vez me tocó un caso de familia que estaban disputando la custodia de unos hijos y ella era extranjera, entonces ella se quería volver a su país. Ya, mi evaluación era psicológica de ella. Entonces, ella decía, en términos generales, que ella no tenía mucho trabajo acá, no tenía muchas oportunidades. Pero yo me respondí desde lo psicológico, ¿ya? Y desde lo psicológico yo me di cuenta que ella estaba como bloqueada para poder sentirse parte o sea, de sentirse cómoda en Chile, ¿ya? Si bien tenía oportunidades, no las tomaba, no las quería porque ella estaba fija con que quería irse, no sé si se entiende. Entonces eso psicológicamente influye en cómo uno se comporta, la actitud que tiene para buscar trabajo, la actitud que tiene de sentirse integrada en la sociedad, etc. Ya, eso fue lo que yo escribí, pero el contrainterrogatorio insistía en preguntarme en qué podía trabajar ella, si era extranjera, tenía otro idioma, y había probado unos trabajos y no le resultaba. Yo insistí en esa pregunta y siempre le decía, o sea, bueno, no, yo lo que puedo decir es que y les explico esto que era como sentirse inmigrante, pero de manera psicológica, ¿ya? Y dele, ¿en qué podía trabajar ella? ¿Pero en qué podía trabajar ella si ya había trabajado y que no manejaba el idioma? Y lo preguntó muchas veces, entonces al final ya la jueza le dijo que no, o sea, como que ya eso no era la materia del aperito y no tenía que contestar. Entonces esas cosas pasan y al final lo que se María José, se pierde tiempo, ¿ya? Se pierde tiempo y se pierde el recurso de poder acceder a información que pueda servir para el caso, ¿sí? Eso es como lo que pasa en los contrainterrogatorios. Sí. Y o también relevante... lo mismo, perdón, y lo otro, cuando dices algo, por ejemplo, A, B, ya, usted dijo A, B, C, y terminan diciendo que Z, entonces uno tiene que llevarlo acá. No, ¿sabe qué? Yo no dije eso, quizás no me expliqué bien. Lo que yo dije, y a veces hay que repetirlo muchas veces porque te lo preguntan. ¿Ya? O sea, te quieren dar vuelta a lo que estás diciendo, pero se lo estás diciendo. No, yo no dije eso. O también lo que tú dices, que a veces repites con perito una cosa miles de veces. Miles de veces. Te hacen la pregunta, bueno, como ya lo dije al comienzo, otra pregunta, bueno, como ya lo dije al comienzo, entonces claro, al final también se pierde, o sea, no se aprovecha el recurso que tienen ustedes de poder preguntar, abrir los temas, no sé qué, pero como que a veces se da vuelta en eso y se pierde el tiempo y no se aprovecha. Eso era lo que quería, eso me ha pasado por lo menos a mí muchas veces, no sé si Estefanía, no sé, eso me ha pasado varias veces. Y bueno, la importancia de eso desde nuestra perspectiva, como desde la litigación, más que como hoy lamentamos perder el tiempo, tiene que ver con que generamos un desgaste en el juez sin llegar al objetivo deseado, digamos, que es acreditar en el fondo lo que queremos acreditar y que nos escuchen y que nos presten esa atención, digamos, en el fondo ocupamos nuestros momentos de atención en cosas que son irrelevantes. Entonces, tiene que haber un trabajo previo importante de selección de esas cosas. Y dentro de las formas de recuperar la atención, que era lo que la pregunta que estaba tratando de responder antes, hay distintas formas. Por ejemplo, el silencio es una forma de recuperar la atención. Si uno hace una pausa, el que estaba pensando en otra cosa o haciendo algo, al tiro mira para ver qué pasó. Por ejemplo, ¿por qué te callaste? ¿Qué pasó? ¿Ya? La modificación en los tonos de voz.
hay distintas formas, ¿ya? Y una cuestión importante es los capítulos. Cuando yo genero una estructura de preguntas, por ejemplo, imaginemos que estoy interrogando, no sé, una perito social, y yo pongo paragüitas de preguntas, cada vez que abro un nuevo tema, recupero atención. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de una pericia social, y yo digo, ya, ahora vamos a hablar de este otro tema, ahora quiero que usted se refiera a la capacidad económica del alimentante. Entonces ahí estoy poniendo un paraguas. Dentro de la capacidad económica del alimentante yo le voy a preguntar sobre los bienes inmuebles que tiene el alimentante. ¿Me podría contar de esto? Entonces, armar temas y subtemas van generando que cada vez que abro una nueva ventana, tengo un nuevo espacio de atención. Y dentro de cada uno de esos espacios de atención, por ejemplo, una técnica importante podría ser ocupar el principio y el final para las cosas más importantes, y permitir que en el medio estén esos momentos en el fondo en que baja la atención y que sean las cosas menos relevantes, ¿ya? Así como esa, hay varias formas de tratar de recuperar la atención del juez, de la persona que estoy interrogando, de la audiencia, si es en un alegato de los ministros, lo que sea, pero hay distintas técnicas para poder ir como recuperando la atención. Estefanía, tú ayúdame aquí, dirige, porque estamos como cerca de las 7:20 como en la hora, y no creo que se me queden fuera temas que consideramos que eran como importantes o preguntas, porque yo me centro aquí, ustedes son las peritos, yo les puedo simplemente desde la perspectiva de las técnicas de interrogación transmitir a los participantes que lo importante es prepararse, tratar de prepararse en las técnicas de litigación, como que podamos hacer el mejor uso posible de este medio de prueba, que es la prueba pericial, prepararnos, repasando como la línea de lo que hemos conversado, prepararnos en la selección de nuestro perito, en la preparación de la pregunta forense, en conocerlo, en saber cuál es esa pregunta, colaborar con el fondo con la pericia misma, estudiarnos la pericia, saberla sí, al revés del derecho, capacitarnos en aquello que necesitemos capacitarnos para comprender a cabalidad la pericia, prepararlo sabiendo los pros y los contras de cada una de las pericias y ver cuáles son los elementos relevantes que queremos destacar, tener la capacidad de informarle al juez qué es lo importante de nuestra pericia, y eso hacerlo en el fondo a través de un correcto interrogatorio en el que podamos, a través del examen directo, hacer preguntas correctas a nuestro perito para que ponga la información relevante, no nos dé la lata con esas cosas que no tienen mayor importancia, sino que podamos sacar la información que es importante a nuestra teoría del caso, y ahí volvemos en el fondo al tema de litigación primerísimo, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra teoría del caso, ver qué es lo que nos sirve de ese medio de prueba a nuestra teoría del caso y cómo en el fondo logramos poner esa información de la mejor manera ante los ojos del juez para que en el fondo logremos ir acreditando con este medio de prueba nuestra teoría del caso. Del contrainterrogatorio conversábamos que no siempre lo tenemos que hacer, tenemos que elegir qué queremos con nuestro contrainterrogatorio, porque no es solamente darle el espacio de nuevo al perito para que repita aquello que no nos sirve, sino que ir eligiendo nuestros temas, nuestras preguntas, si es que tenemos preguntas, que tengan que ver en el fondo ojalá cerradas, no dar espacio para una nueva declaración, más que cerrada, incluso sugestiva de aquellos puntos que nos sirven, o en el fondo otro tema relevante del contrainterrogatorio podría ser repetir aquella información que es favorable a nuestra teoría del caso, porque ojo que un peritaje no va a ser entero desfavorable, ¿ya? Tal vez de ese peritaje de la otra parte, eso que la otra parte pasó, pero muy someramente y que nos servía a nosotros, el contrainterrogatorio puede ser nuestro momento para sacarlo a relucir y que se muestre, ¿ya? Entonces, hay distintas técnicas que podemos ir conversando. Yo acá he tratado de hacer un barrido rapidísimo de algunas cosas que pueden en el fondo ser útiles desde la litigación, pero Estefanía, por favor, tú dirígenos y cuéntanos cómo vamos avanzando. Yo contesté algunas preguntas, pero no sé qué más podemos Sí, ir repasando. vamos súper bien contestando las generalidades de las preguntas, José. Yo creo que ya para ir cerrando, yo tenía una última también comentario de lo que han dicho las chicas. Aparte yo trabajo en la clínica jurídica, aparte de que soy perito como el ejercicio particular de la profesión, y en derecho no hay, en las mallas de derecho no hay muchos cursos o perfeccionamiento en la malla del pregrado de técnicas de litigación. No se les prepara para hacer esto, por lo menos en las mallas que yo he visto hay poco, entonces
después nos enfrentamos o se enfrentan los abogados al ejercicio profesional, a la litigación, con pocas herramientas porque se enseñan otras cosas, ¿cierto? Como obviamente cursos más teóricos, más especializados, pero herramientas de litigación propiamente o más enfocadas a este tipo de temas de cómo interrogar a un perito, no hay mucho. Entonces también hay una deuda ahí en el pregrado de generar un poquito este incentivo y también quería comentar que es súper importante, ya le decía a la José, que se reúnan con su perito, marca la diferencia, que se reúnan con su perito previo a la audiencia. Cuando no se reúnen con el perito previo a la audiencia, las preguntas para mí van a ser quizás como más sorpresa y es más complejo. En cambio, si nos juntamos antes, yo les puedo explicar la metodología, y ahí, ¿se acuerdan que habíamos dicho una de las recomendaciones de la Corte Suprema era también conocer esa metodología de esa otra ciencia con la que yo voy a trabajar o con la que soy afín en mi área de especialidad? Yo les puedo contar cuál es la metodología que ocupo, cuáles son los enfoques que más se están utilizando ahora, y ustedes también me pueden contar a mí. No tengo toda la experiencia que tiene Marcela Navarrete como perita, y entonces al principio, cuando yo recién comencé con las pericias, para mí era muy intimidante esto que estamos conversando, qué es el contraexamen, qué es el examen directo, preguntas sugestivas, de qué están hablando. O sea, yo soy trabajadora social, me estoy enfrentando a esto, estoy iniciando, por ejemplo. También ayúdenme a mí, así como yo les puedo ayudar a ustedes en la metodología, cómo son los controles, qué tienen, cómo es la pericia, qué cosas podemos hacer para sacarle más punta a la pericia. También es importante ese feedback de vuelta de como, ya, o sea, como darle tranquilidad al perito, como se siente tranquila, como que en realidad, mira, va a pasar esto, puede haber un escenario en que el abogado de la contra te diga estas cosas, como preparar un poquito, porque al inicio es como también es súper al choque a los peritos que están empezando, o no peritos que están empezando, sino que peritos que quizás por mayor experiencia los necesitamos, se contratan, pero no necesariamente han estado en un tribunal. También es intimidante. También no es fácil para el perito que no conoce lo procesal, los elementos de forma, también es complejo. Entonces yo creo que esa reunión previa a la audiencia es súper importante para los dos lados, para que yo les cuente acerca de lo metodológico, acerca de los enfoques, y también para un perito que quizás está empezando, o un perito muy experto que no ha tenido acercamiento con la defensa de una pericia, explicarles a qué puede pasar, a qué tienen que estar sujetos. Estefanía, yo creo que además es importante en todo caso, o sea, aunque sea un perito muy experto que ha declarado millones de veces, en el fondo es importante que, por ejemplo, el perito pueda saber qué es lo que busco, que se explique con mayor claridad qué es lo que no se entendió, que yo también termine de entender la pericia, que el perito entienda las preguntas que yo quiero formular, que conozca cuál es la teoría de la otra parte, como para saber qué es lo que la otra parte también podría preguntarle, y muchas veces que conozca el informe de la otra parte, como para que se pueda ver cuáles son las diferencias y por qué se llegan a esas diferencias si en el fondo estamos frente a una ciencia. Uno debería llegar siempre a lo mismo, pero no llega siempre a lo mismo en la ciencia social o en la ciencia blanda. Entonces, como ver cuáles son esas diferencias entre los informes, yo creo que eso que tú estás diciendo es importante siempre, siempre, así como conversar con el perito, como esa reunión previa, varias en realidad, pero sin duda cuando ya tenemos informe en mano y nuestro interrogatorio preparado de todas maneras. Súper. Karen, adelante. Muchas gracias. La verdad yo creo que los 98 participantes que están conectados y que la verdad tuvimos una asistencia de más arriba de 100 personas, están totalmente agradecidos por esta exposición de cada una de ustedes, de María José, de Estefanía, de la psicóloga Marcela Navarrete, por todos estos tips o por ir abordando desde las distintas áreas, desde el área de los peritos, desde el área más bien de litigación, del perfil de abogado que tiene María José, esta temática que es súper interesante y que había muchas dudas también, así que agradezco a todos los participantes en este conversatorio por sus preguntas, por las preguntas que dejaron en el formulario, por los comentarios que fueron dando cabida en el chat, que yo creo que se logró
como responder la mayoría de las preguntas. Así es que muchas gracias, María José, por la organización, por los comentarios, por tu experiencia, Estefanía también, Marcela Navarrete, por la disposición de estar aquí en este tiempo, que también es complejo ya después de la jornada laboral, con un cansancio, así que muchas gracias por participar de este conversatorio, por la excelente exposición que han tenido cada uno de ustedes al tratar estos temas. Si alguno llegó tarde de los participantes, esto va a quedar en el canal de YouTube de Derecho UC, así es que ahí lo pueden revisar, de todas maneras, por si quieren consultarlo, y aprovechando también de las formas que lo habían, de las distintas técnicas de litigación que hacía mención María José, los invito también a sumarse si les interesa practicar a los cursos que tiene preparado el proyecto de litigación en relación a las técnicas de interrogación a testigos, alegatos, etc. Así es que ahí quedan totalmente invitados también a formar parte. Si tienen alguna duda, nos escriben, proyectolitigacion@uc.cl. Así es que muchas gracias a todos y buenas noches nomás. Gracias a todos por participar. Gracias. Ya, gracias a todos. Bien.